Tengan muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos al desarrollo de un nuevo contenido que se llama La ilustración y el impacto de la Revolución Francesa. Se conoce como ilustración o siglo de las luces a la corriente intelectual del pensamiento. Esa corriente intelectual del pensamiento dominó Europa, especialmente Francia, en el siglo XVIII. Esta ideología fue elaborada por la burguesía europea con el fin de educar al pueblo en la investigación y en la ruptura de los dogmas. Es decir, que el hombre debía de buscar la verdad, la ética, la moral a la luz de la razón. Entonces, esta corriente intelectual arranca con el racionalismo. El racionalismo proviene del latín, de la palabra ratio, que significa razón. Entonces podemos decir que el racionalismo describe una actitud filosófica que da una importancia primordial a la razón y la convierte en el principio fundamental del pensamiento de toda actividad humana. Eso quiere decir que la persona debía hacer las cosas a la luz de la razón. Si la razón le decía que esto era lo que tenía que hacer, eso debería de ser. Sin importar si para otros eso fuera bueno o fuera malo. No importaba. Lo que importaba era que la persona se dejara llevar por la razón. Existen unos objetivos de la ilustración en ese momento y los objetivos primordiales se los voy a mencionar a continuación. Uno de ellos era romper con el pasado medieval. Cuando estoy hablando del pasado medieval, me estoy refiriendo a la filosofía medieval. Esta filosofía medieval estaba fundamentada en el cristianismo. Es decir, que el cristianismo en la época medieval había jugado un papel muy importante en la humanidad, porque ésta había enseñado al hombre a que se debían hacer o realizar las cosas, pero a la luz de la fe. Es decir, que la fe estaba por encima de la razón. Lo que estamos viendo nosotros, que el racionalismo estaba queriendo destruir eso. Porque en la época medieval, o estoy hablando en la filosofía medieval, la fe era la que me enseñaba a mí cómo debía hacer las cosas. Si la razón, en esa época, si la razón me decía que yo debía de actuar o hacer lo siguiente, yo no le hacía caso a la razón. Yo obedecía a lo que me decía la fe. Y eso lo había enseñado San Agustín. Ahora bien, como decimos que el objetivo principal del racionalismo era terminar con esta filosofía medieval, también podemos mencionar otro objetivo y era terminar con todas aquellas creencias o todos aquellos dogmas de la Iglesia Católica. Además, se quería hacer entender a los hombres que las normas morales las debía de practicar según la razón, no según Dios me indicaba. Porque usted sabe que cuando hablamos de ciertas normas morales, muchas veces nosotros pensamos, ¿será que a Dios le agrada esto? ¿O será que Dios no me va a permitir que yo haga esto? Entonces usted lo hace a la luz de la fe porque asiste a una iglesia. Pero en ese momento lo que estaba pretendiendo el racionalismo era quitar debidamente eso. Una práctica moral no era mala, pero la iba a hacer conforme a la razón. Entonces, en pocas palabras, podemos decir nosotros que lo que se estaba haciendo era educar al hombre que la razón era superior a la fe. Vamos a ver en el siglo XVIII los filósofos ilustrados que dejaron sus teorías del racionalismo. Decimos que el racionalismo nace en Francia y nace con
Descartes. Pero el racionalismo no solamente nace en Francia, se da en Francia, sino que también se da en Inglaterra y en Alemania. Descartes fue quien estableció sus ejes principales basados en la razón. Posteriormente surgen otros filósofos como Adam Smith, Immanuel Kant, John Locke, Voltaire y Diderot. Todos ellos desarrollaron sus teorías siguiendo las tendencias de Descartes. Todos estos filósofos, ilustradores, procedían de la Europa central. Por lo tanto, se puede decir que el racionalismo se da como un movimiento continental europeo, inspirado en el cambio de la mentalidad renacentista y humanista. Eso yo lo expliqué en el video anterior, lo que era el Renacimiento y el humanismo. Además, se tratan todas estas teorías de estos filósofos a hacerle conciencia al hombre con la nueva ciencia y hacerles ver que Dios ya no era el centro de la vida del ser humano, sino que el centro en la vida del ser humano debía ser la razón. Debía ser lo que la razón le indicaba, no lo que Dios permitía. Entonces, como dijimos que el racionalismo nace con Descartes, que era un filósofo matemático francés, elaboró una teoría que se llamaba pienso, luego existo. Así se llamó su teoría. Pienso, luego existo. Esta teoría lo que nos quería decir era lo siguiente. Si yo pienso, es porque yo existo. Y si soy un ser pensante, entonces soy yo quien resuelve todas las cosas, no Dios. Eso era lo que quería decir Descartes con su teoría. En esta teoría de Descartes, donde nos hace ver que si él es un ser pensante, ¿verdad? Entonces es él el que resuelve sus cosas, no es Dios. Esto lo que da origen es a otra ideología, y es la ideología del género. Es decir, en esta ideología era que si yo soy hombre y quiero serlo, lo soy, pero si no, también. Si quiero ser mujer, soy mujer, y si no, tampoco lo soy. Es decir, que el hombre no nace, sino que el hombre se hace. En esto se fundamentó la ideología del género. Entonces, con el surgimiento de estas teorías y de estos filósofos ilustrados, se dan varias causas y consecuencias. Aunque claro está, yo solamente he mencionado la teoría de Descartes y lo hago porque los demás tienen sus propias teorías, casi siguiendo la línea de Descartes, pero me baso en Descartes especialmente por la ideología del género, ya que este es un contenido que veremos más adelante en la unidad número 3 y usted ya tiene un conocimiento de dónde surge esta ideología. Además, porque yo sé y estoy segura que usted practica el cristianismo. Entonces, todo lo que Descartes dijo es una aberración. Si usted nace hombre, usted tiene que morir hombre y ser hombre toda la vida. Si usted nace mujer, usted tiene que ser mujer y morir como mujer. Por eso yo cité específicamente la teoría de Descartes. Ahora bien, dije que con el surgimiento de tanta teoría, tanto de Descartes como de Adam Smith, de John Locke y de los demás que acabo de mencionar, se dan ciertas causas y consecuencias. Y una de las causas más fuertes que se dio fue la Revolución Francesa. ¿Por qué se da la Revolución Francesa? Vamos a decir que como ya en ese momento
a la persona se le había educado con el uso de la razón, eso quería decir que ya había una falta de fe. El ser humano ya no tenía a Dios como el centro de su vida, sino que el centro de su vida era la razón. Entonces, aparte de que ya no se tenía, había una falta de fe, perdón, también se había perdido las concepciones teocráticas. Cuando hablo de las concepciones teocráticas es el dominio de Dios ante la humanidad. La humanidad se somete a lo que Dios dice. Entonces, todo eso ya se había perdido con las teorías filosóficas de estos ilustradores. Entonces, además de eso, de que ya no había fe, que ya no se tenían las concepciones teocráticas y que el hombre también estaba buscando a ser superior y no sentirse inferior a Dios, sino que tenía que ser superior ante el uso de la razón, a tener la razón por encima de todas sus actividades. Surge lo que es la Revolución Francesa y es el nuevo video que voy a hacer a continuación.